Eh, Gracias, Quique. Yo quisiera tomarme unos segunditos antes para invitar a todos los asistentes al simposio a que visiten a través del portal de entrada a nuestros patrocinadores Bayer, Exceltis, Abbott Lafrancol, General Electric, Prometco Mindray, Cordón de Vida y Colgenes y Genetics. A todos ellos muchas gracias por apoyar esta iniciativa académica y ahí tienen los links para que visiten las páginas web de cada uno de los patrocinadores. Yo creo que los fallos tecnológicos, y para que Quique respire más tranquilo, creo que actuaron en nuestro favor, porque yo creo que el orden natural de las conferencias era como terminó siendo. El video debería de Catalina, porque las dos siguientes conferencias son completamente, se complementan. Lo que acabamos de oír de Jorge con el DNA fetal y la ecografía, y la siguiente conferencia que es interpretación de resultados de ADN en sangre materna y pruebas invasivas. Para esta conferencia tenemos al doctor Lucas Otaño de Argentina. Lucas es jefe de medicina materno-fetal del Servicio de Obstetricia del Hospital Italiano de Buenos Aires, es profesor de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Universitario Hospital Italiano. Es expresidente de la International Society for Prenatal Diagnosis y expresidente de la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento. No se me ocurren mejores pergaminos para una conferencia de interpretación de pruebas de ADN y pruebas invasivas, de manera que creo que va a ser una significativa. A Lucas le agradecemos también como a los demás y le mandamos un abrazo fraterno por su presencia en nuestro simposio y por su deferencia con nosotros. Esperamos no tener más inconvenientes técnicos. Lucas, sé que estás ahí ya listo. Estos micrófonos son tuyos. Adelante con tu conferencia. Perfecto. Bueno, comparto pantalla. ¿Ahí se ve? ¿Perfecto? Muy bien, se ve muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos los colegas y amigos colombianos. Nada, un placer, un honor que me hayan invitado. Y lo que más lamento es que no haya sido en vivo y en directo y estar ahí en Medellín para después de la charla salir con ustedes, con José y con Catalina y resto de colegas a conocer y pasear tan linda ciudad y tan lindo país. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias. Yo me voy a referir a algunas cosas conceptuales que tienen que ver con muchas de las cosas que también ya mencionó Catalina y mencionó Jorge, y voy a utilizar como agenda una serie de recomendaciones que sacó, una lista de 10 tips o de 10 conceptos sobre lo que el tocoginecólogo, el ecografista o la gente involucrada con el embarazo en general tiene que manejar, qué cosas básicas tiene que conocer del ADN libre en sangre materna, y entre ellas obviamente la interpretación. Así que esto que sacó la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento, que actualmente preside Laura Garzábal, me va a servir de agenda. Y estos 10 tips son los siguientes. Es un screening, no es diagnóstico, se hace a partir de las 9-10 semanas, evalúa ADN tanto de origen placentario como materno, es una excelente técnica de screening para trisomía 21 y muy bueno para trisomía 18 y 13. Cuando uno tiene un NIPT, llamamos a la prueba, la vamos a llamar genéricamente como NIPT, negativo, esto implica que es muy bajo riesgo, NIPT positivo, un riesgo aumentado y siempre hacer cariotipo. Y bueno, después vamos a repasar porque vamos a pasar las primeras 6 y después el resto de los 4 tips a continuación. Bueno, el primero entonces dijimos es un screening y no es un diagnóstico. Entonces, si es un screening, cumple todos estos parámetros de las pruebas de screening que vemos. Ahora, a nosotros desde el punto de vista especialmente de asesoramiento nos preocupa cuando da positivo. Entonces, lo que necesitamos son conocer estos parámetros, qué sensibilidad o tasa de detección, tasa de falsos positivos, esto que vamos a ver, el likelihood ratio positivo, que parece muy complicado, pero no lo es, y una cosa importantísima que es el valor predictivo positivo, es decir, cuando viene el paciente con un resultado positivo, ¿qué significa? ¿Cuánto es la chance de que ese feto o ese embarazo esté afectado? Entonces vamos a ver, estos son, como dijimos, los riesgos o los parámetros de este screening que más nos interesa.
Entonces, a nosotros la prueba y lo que nos van a dar los laboratorios es siempre la tasa de detección y la tasa de falsos positivos. Y nosotros, en base a estos dos parámetros, la tasa de detección sobre la tasa de falsos positivos, nos da esto que se llama razón de probabilidad o likelihood ratio, como lo llama en la literatura, positivo. ¿Esto qué significa? Significa cuántas veces, el likelihood ratio positivo es cuántas veces me aumenta el riesgo cuando una prueba me da positiva. ¿Qué riesgo? El riesgo basal. Y recién ahí, cuando sé cuánto es mi riesgo basal, ahí recién voy a poder dar mi valor predictivo positivo de esa prueba. Entonces, y el riesgo basal va a depender, va a ser diferente para cada embarazo que vamos a estar enfrentando en la práctica diaria. Nosotros estamos muy acostumbrados, ya llevamos muchos años haciendo screening combinado, como la mayoría de ustedes hacen, con translucencia nucal, papá y free beta, y vemos que en la práctica funciona muy bien, y ya nos han mostrado. Tenemos, por ejemplo, para comparar, para después con las otras técnicas, trisomía 21, tasa de detección 92% para una tasa de falso positivo de 5. Esto significa que globalmente cada vez que nos da positivo una prueba de estas, el likelihood ratio positivo es 17, es decir, me aumenta 17 veces el riesgo. Ahora bien, veamos cómo funciona el ADN. Y no estoy poniendo los resultados de metaanálisis, sino simplemente en Argentina uno de los que más se utiliza y en el mundo es el de Illumina, y estos son los datos que dan en el informe del laboratorio cuando uno hace el NIPT por Illumina o Verify. Estas son las tasas de detección y estas son las tasas de falsos positivos. Es decir, que es, como vimos, excelente para trisomía 21, con tasas de falso positivo muchísimo más bajas que lo que vimos en el combinado, que tenía 5% y este tiene 0,2, 0,1%. ¿Y esto qué significa? Si yo tengo las tasas de detección y de falso positivo, sé cuántas veces me aumenta el riesgo cuando la prueba me da positiva. Fíjense, el combinado aumentaba 17 veces el riesgo y acá para trisomía 21 aumenta 500 veces el riesgo o para algunos laboratorios 1000 veces, pero realmente son unas likelihood ratio impresionantes. Es decir, que funciona, claramente funciona mucho mejor. Si lo tuviéramos que comparar screening para aneuploidías en el primer trimestre, con screening combinado y en NIPT, y si lo queremos graficar, podríamos decir que el screening combinado es un producto accesible, confiable, eficiente, y que conocemos muy bien y podríamos decir, no humilde, pero que funciona muy bien. En cambio, el NIPT para el screening de aneuploidías, podríamos decir que tenemos una Ferrari. Y eso es un poco en base a la pregunta que habían hecho. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en screening de primer trimestre hoy, no es screening de aneuploidías nada más, es screening de malformaciones mayores y es screening de preeclampsia. Y para esto, para screening de malformaciones mayores y de preeclampsia, el de screening combinado que hacemos siempre sigue siendo un producto confiable, accesible y realmente de buena performance. En cambio, el NIPT para estas otras cosas que hoy son tan importantes y son causa importantísima de morbimortalidad perinatal es, como decimos acá, como un cenicero en la moto. Y la otra cosa que es importante, que a mí me quedó grabado, esta es una paciente real, que fue la primera vez que yo pedí, ya hace varios años, mi primer NIPT a una paciente que se sentó y estaba dispuesta a hacerlo, le pido y le dio perfecto, bajo riesgo, todo impecable, y me pregunta, entonces no hace falta que me haga el screening de la translucencia nucal. Yo dije, sí, por si acaso, sí, vení, recién empezaba todo esto. Y cuando viene a las 12 semanas, con el screening positivo, tenía una anencefalia, como ya lo vimos y nos mostraron previamente. Esto me quedó marcado a fuego. Es una prueba de screening de aneuploidías y punto. Obviamente la anencefalia tiene cromosomas normales y por eso también tenía un screening positivo. Se hace a partir de las 9-10 semanas, pero la diferencia con el screening combinado, bueno, una es la ventaja, muchas veces para la época que haríamos el screening combinado, ya tenemos, y ese es un tema importante, ya tenemos la prueba de NIPT en la mano. Y la otra es, lo podemos hacer en cualquier momento del embarazo, incluyendo hasta el día del parto. El otro tercer concepto analiza ADN libre de la madre y de la placenta. Como nos dijo Jorge,
alrededor del 10% del ADN que analiza está producido por el embarazo, de origen placentario, no de origen exactamente fetal, es de origen placentario. Y el resto, el 90% del ADN libre que le llega al laboratorio, es producto de la madre y de un montón de otros tejidos, de un montón de tejidos maternos que llegan. Y no es que cuando llega lo separan y se separa el ADN libre fetal del placentario, perdón, el placentario de la madre y analizo no, se analiza todo junto, y eso es importante tenerlo en la cabeza, se analiza todo junto y en base a los distintos algoritmos que tienen, van llegando a los resultados. Punto 4, es un excelente screening para trisomía 21 y muy bueno para trisomía 18 y 13. Y no tan bueno, aunque es bueno, también para monosomía del X. Ahí vemos las tasas de detección, en este caso son lo que informa el laboratorio de Illumina, pero todos más o menos rondan algo parecido. Detecta prácticamente el 100% de los casos de trisomía 21 para muy baja tasa de falsos positivos. Y el otro punto es, cuando a mí me viene negativo, es de muy bajo riesgo. Es para quedarse tranquilo desde el punto de vista de las aneuploidías que estamos testeando, de las que estamos haciendo el screening. Por ejemplo, fíjense, esto es un cálculo de alguno de los papers de Nicolaides, que cuando viene negativo, baja lo que sería el likelihood ratio negativo para lo que había dado este metaanálisis que habían hecho con Mark Hill, baja el riesgo 125 veces, pero algunos podemos decir que baja entre 100 a 300 veces el riesgo, pero fíjense aún, para los riesgos intermedios y altos, cuando baja el riesgo, vemos que baja a cifras, es decir, que me puedo casi olvidar. Cifra de 1 en 10, si me da negativo, si me dio, supongamos, un screening positivo para el primer trimestre, y me dio 1 en 10, o una mujer de 45 años, si le da negativo, la chance de que este feto tenga trisomía 21 es 1 en 1200, es decir, realmente baja mucho el riesgo. Y si el NIPT da positivo, y este es el punto importante, porque este es el que vamos a tener que asesorar, este es el que vamos a tener problema en el consultorio, lo que implica no es que el feto está afectado, lo que implica es que el riesgo está aumentado. Por eso hasta los laboratorios dicen hacer siempre cariotipo. Ahora vamos a ver algunos datos. Entonces, ¿me da positivo? ¿Qué quiere decir? Que el riesgo está aumentado. Si me da positivo, en este caso, para este laboratorio, si me da positivo para trisomía 21, me aumenta el riesgo 500 veces. Si me da positivo para trisomía 18, me aumenta 243 veces. Y así sucesivamente. Pero eso es lo que significa, me está aumentando el riesgo. Ahora vamos a ir viéndolo un poquito en la práctica. Ahora los otros puntos que faltaban, y nos quedan 4, cada tanto vamos a tener un NIPT sin resultados, que a los efectos prácticos funciona un poco como habría que agregarlo a los falsos positivos, pero eso eventualmente después lo discutimos. Después, no confundir tasa de detección con valor predictivo positivo, que es un error común, o a veces la tasa de falsos positivos con valor predictivo positivo. La fracción fetal de ADN libre idealmente tiene que ser superior al 2%, idealmente mayor a 4, y después en NIPT positivos inconclusos es esencial, y como vamos a ver, la ecografía, que para nosotros la ecografía es el fenotipo. De los genetistas revisan a los recién nacidos o revisan al chico. Bueno, para nosotros es revisar al feto, es el fenotipo. La ecografía es nuestro fenotipo y es esencial para la interpretación del NIPT como para en general para cualquier estudio genético prenatal que hacemos. Entonces vamos a ir viendo estos puntos. NIPT sin resultado, ya nos mostró Jorge, se asocia con un aumento de riesgo de aneuploidía. ¿Por qué? Porque se asocia a fracciones fetales bajas, y fracciones fetales bajas se asocia con trisomía 18, 13 y triploidía de origen materno. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Repetir el NIPT, porque es gratis. En general, el laboratorio, cuando no hace, si no hay resultado, es gratis repetirlo. Pero también importante es hacer la ecografía. ¿Por qué? Fíjense este resultado, que es una foto de mala calidad, pero fíjense que acá dieron no resultados, a pesar de que la fracción fetal era buena, y sale con un cartel. El laboratorio informa alto riesgo para triploidía, trisomía 18 o trisomía 13. Cualquiera de las tres cosas que está dando más riesgo,
Si yo le hago una ecografía, supongamos, le hace una ecografía, como mostró Catalina o como mostró Jorge, o como dijeron, que la haga un especialista, no se le va a escapar si es una triploidía, una trisomía 18, una trisomía 13. Si le hace la ecografía y es normal, repetir tranquilo, si quiere se puede hacer el cariotipo también, pero repetir el NIPT. Obviamente, si tiene alguna de estas 3 anomalías cromosómicas severas, le va a saltar en la ecografía. Y por ahí uno ni repite, directamente hace el cariotipo. Punto 8. No confundir tasa de detección con valor predictivo positivo. Como ya vimos, las tasas de detecciones son muy altas. Pero cuando yo digo tengo una tasa de detección para trisomía 21, 99,9, no es que si me da positivo para trisomía 21, la chance de que ese feto sea una trisomía 21 es 99%. Ni tampoco a veces lo que se dice es la tasa de falsos positivos, por ejemplo, que es muy baja, 0,1, 0,2, y dice, no, viene un resultado positivo y dice, no, la probabilidad de que este resultado sea un falso positivo es de 0,2, porque es la tasa de falso positivo del test, pero no de la prueba en sí para ese feto que estamos estudiando. Y de hecho, estas son las tasas de detecciones, pero si miramos las tasas los valores predictivos positivos, que es la información que al paciente le interesa, es decir, y que yo le tengo que dar. ¿Me viene positivo? Bueno, ¿qué significa esto? Supongamos, acá las barras azules son el valor predictivo positivo para trisomía 21, las anaranjadas para trisomía 18 y las verdes para trisomía 13. Supongamos, una mujer de 30 años le da positivo para trisomía 21, ya sin ver al feto, solamente por teléfono le puedo decir, bueno, la chance de que este bebé tenga trisomía 21 es 50%, o la chance de que no lo tenga es 50%. Ni hablar si la mujer de 30 años me viene con un informe de trisomía 13 positivo. La chance de que que el feto esté afectado será alrededor del 15%, y la chance es mayoritariamente que no esté afectado. Eso es el valor predictivo positivo y eso es lo importante. Y hay que pensar que ya está descrito, incluso en el mundo, gente que con el resultado del NIPT positivo, sin haber visto nunca al feto, va a interrumpir su embarazo. Y claramente, obviamente, y vemos acá, si yo a los 45 años de edad materna tengo una positivo para trisomía 21, y tiene mucha chance de que lo sea. Pero bueno, vamos a ver un poco más esto. Veamos este caso. Edad materna 39 años, se hace esto a las 10, 11 semanas y le da positivo para trisomía 18. 39 años positivo para trisomía 18, uno diría, uy, esto es casi seguro es un problema. ¿Y qué significa? Quiere decir que le aumentó, cuando vemos cómo funciona, que el riesgo, trisomía 18, le aumentó 243 veces. ¿Y cuál es su riesgo basal? 243 veces, ¿y cuál era su riesgo? Bueno, el riesgo basal de trisomía 18 a las 12, 13 semanas es de 1 en 2,40, una probabilidad de trisomía 18 versus 2,47 que no. Ahora estamos viendo y estamos diciendo, le aumentó 243 veces, quiere decir que ahora, en vez de tener una probabilidad de trisomía 18 versus 2,47 que no, tiene 243 versus 247, lo cual es más o menos decir 1 a 1. Tiene una chance de que sea trisomía 18 o una que no lo sea. O lo que es lo mismo decir, tiene 50% de chance que lo tenga o no lo tenga. Lo cual, esto yo lo puedo hacer sin mirar al feto, nada más que teniendo el resultado. Ahora bien, si yo voy y miro al feto, porque nosotros desde hace años estamos acostumbrados a que nuestros riesgos basales de los fetos, de los embarazos que cuidamos, los determinamos a las 12 semanas, 13 semanas, 11 semanas, y miramos y establecemos un riesgo. Nosotros vamos y miramos a este feto y le hacemos todos los marcadores y por ecografía nos daba un riesgo ajustado de 1 en 4.500. Entonces quiere decir que ahora mi nuevo escenario me aumentó 246 veces, o sea, ahora tengo 243, pero del otro lado, la chance que no lo tenga es 4.500. Esto ya me da una chance de trisomía 18 versus 19 que no. O, lo que es lo mismo decir, el valor predictivo positivo de esta paciente a las 12 semanas con el resultado del NIPT positivo para trisomía 18 y después de que la vio un especialista por ecografía, la chance de que no tenga esa trisomía 18 es 95%. Vieron que ya cambia. O este caso, viene con el informe, alto riesgo
para trisomía 18 del NIPT y le dan una probabilidad de 62,5. O sea, la probabilidad global que ese laboratorio dice de valor predictivo positivo es 62. Pero cuando lo llevamos al ecógrafo, el feto tenía cisterna magna colapsada, tenía un mielomeningocele, tenía un canal AB, retardo de crecimiento. Obviamente no era 62% la chance de que tuviera una trisomía 18, era una trisomía 18. Entonces, vieron que la interpretación del resultado es esencial hacerla con ecografía. Y miremos, por ejemplo, para trisomía 21, que es lo más frecuente que vamos a ver. Si la mayoría de los laboratorios, el aumento de riesgo, como detecta prácticamente todas las trisomías 21, con una tasa de falso positivo, si es 0,1, el riesgo me aumenta 1000 veces. Si es 0,2, 500, pero es altísimo, vamos a suponer 1000. Entonces, me aumenta 1000 veces que el riesgo basal. Y eso es lo que yo tengo que, antes de abrir la boca, decirle a la mujer, no, seguro tienes un problema, o no, no, es ver cuál es su riesgo basal, porque esto es lo que después me va a permitir dar el valor predictivo positivo, que es tan importante para el paciente que lo está viendo. Entonces, veamos este ejemplo. Paciente de 33 años, 12 semanas, viene a hacerse el screening, pero ya había alargado y se había sacado sangre para un NIPT. Y le da el riesgo basal que tenía para trisomía 21 por edad era un 400, pero cuando le hacemos el screening tiene 1 en 8000. Pero resulta que el NIPT le viene positivo para trisomía 21. Entonces, ¿qué le decimos a esta paciente? Bueno, decimos, mirá, el riesgo basal que teníamos del screening era 1 en 8000, pero ahora te aumentó 1000 veces ese riesgo. Bueno, entonces ahora en vez de tener 1 en 8000, tiene 1000 probabilidades de Down versus 8000 que no. O lo que es lo mismo decir 1 a 8, o lo que es lo mismo decir la chance o el valor predictivo, la probabilidad que este feto tenga un Down es de 10-11% versus 89-90% que no lo tenga. Si no se hubiera hecho y hubiera venido solo con el valor en la mano, con el screening NIPT en la mano, y no se hubiera hecho el screening combinado, bueno, entonces nuestro riesgo basal era de 1 en 400. Ahora fíjense, lo mismo, el test funciona siempre igual, me aumenta 1000 veces el riesgo. La única diferencia es que ahora es 1000 versus mi riesgo de base 400. O lo que es lo mismo 10 a 4 o 71%. Igual sigue siendo un tema no menor la probabilidad de que sea normal, que de nuevo, si uno ahí en esta situación, valor predictivo positivo de esta prueba que tiene esta mujer en la mano es de 71%, si yo la llevo al ecógrafo, lo ajusto, porque si yo la llevo al ecógrafo y tiene una translucencia nucal de 4 milímetros, más el resto de los marcadores, seguro que tampoco es 71%, debe estar altísimo. Y si tiene una ecografía totalmente normal, no debe ser ni siquiera 71%. Fíjense, esta paciente, vamos a poner edad materna muy avanzada, un riesgo de base de 1 en 10, le viene un NIPT positivo para trisomía 21, entonces el escenario nuevo es, ahora, en vez de una probabilidad de Down versus 10 que no, ahora es 1000 probabilidades de Down versus 10 que no. O lo que es lo mismo decir, 100 a 1. Entonces, ¿vieron la importancia de cuál es nuestro riesgo de base? Y nuestro riesgo de base en la práctica diaria nosotros lo establecemos no solo con la edad de la mujer, sino con la ecografía. Todas estas cuentas que a nosotros nos divierte y las hacemos habitualmente en el consultorio, pero si uno las quiere, se mete en un calculador. Uno de los que mejor funciona es el de perinatalquality.org, que uno le pone para qué está buscando, para qué anomalía cromosómica, cuál es el riesgo de base, y le dice, por ejemplo, se ve que había venido un NIPT positivo para monosomía del X a las 16 semanas, y le dice riesgo de base tanto. Bueno, la probabilidad de que ese NIPT positivo para monosomía del X afecta al feto es 14%, versus 86 que no. Yo el otro día, cuando digo el otro día, hace 2 semanas, paciente que estaba de viaje en Miami, llama por teléfono a Buenos Aires y dice, estoy viniendo, pero me hice un NIPT y me dio compatible con monosomía del X. Entonces le pregunto la edad, me meto en este calculador, le digo, mira, la chance de que esté afectado es más o menos 40% y 60% que no. Pero en cuanto estaba viniendo a Buenos Aires, en cuanto llegues el lunes a Buenos Aires, te vemos por ecografía
y ese 40-60 nos los va a inclinar. Si la ecografía es totalmente normal, te podríamos decir que es altamente probable que no tenga una monosomía del X. Y si la ecografía es anormal, la señora llegó el lunes, ponemos el ecógrafo y se ve una muerte fetal de 11 semanas, o sea, feto muerto de 11 semanas que se veía que tenía un higroma, obviamente en ese caso estaba reflejando. Vuelvo de nuevo, el fenotipo de la ecografía nos va a determinar y nos va a ayudar a interpretar y nos va a ayudar, lo más importante, que no es que lo interpretemos nosotros, además, poder asesorar bien a los pacientes. 9. La fracción fetal de ADN es importante porque cuanto más fracción fetal, mejor funciona el NIPT. Veamos por qué. Porque siempre la mayoría de los algoritmos comparan contra una cantidad normal de cromosomas. Entonces, si yo tengo una 40% de fracción fetal, obviamente la diferencia con el cromosoma de referencia es muy evidente. 20 funciona muy bien, con 4 ya funciona un poco, ahora ya con 2 ya casi ni se ve. Entonces nadie, en general, informan o con menos de 4 o ahora los nuevos algoritmos con menos de 2. Entonces ahí directamente ya no lo pueden analizar. Y 10, y esto es importantísimo, en los NIPT positivos inconclusos, como vimos, lo que tenemos que hacer es correlacionar con la ecografía. Me viene el NIPT positivo o me viene negativo, antes de abrir la boca o decir algo definitivo, veámoslo por ecografía o hagámoslo ver por algún especialista en ecografía. Si la ecografía es anormal, casi seguro el feto es afectado. Igual se recomienda hacer el cariotipo, pero, de nuevo, ya sabemos a priori que el feto es afectado. Y si la ecografía es normal, si la ecografía es totalmente normal, sí o sí hacer el cariotipo, porque en la ecografía normal con NIPT positivo se esconden los falsos positivos del NIPT. Y les muestro 4 casos que hemos tenido no hace mucho, en realidad ahora llevamos más, pero 4 casos que tenemos, fíjense, 2 casos de trisomía 18 y 2 de trisomía 13. Estos son los riesgos de base y ya, si bien algunos, uno tiene 39 años, que es el que les mostré, otro de trisomía 13 de 40 años, si bien son edades maternas avanzadas con NIPT positivo para trisomías, recordemos, no es sinónimo de que tiene el problema, lo que es sinónimo es que aumenta el riesgo. ¿Cuánto aumenta? Bueno, para trisomía 18 habíamos visto 243, 244, para trisomía 13 aumenta 875 veces. Cuando hacemos las cuentas, y miren la cifra final, el valor predictivo positivo o la posibilidad de que esos fetos estén afectados es unos 53%, 15%, 61%, 12%. Siempre la chance de que el feto sea normal no es lejana. Ahora, esto es antes de la ecografía. Esto lo podemos hacer en el escritorio, lo podemos hacer por teléfono. Y de nuevo, y estos valores los puedo sacar con el calculador, ni siquiera tengo que hacer las cuentas a mano. Y después que la llevo a ecografía, en estos casos eran todas ecografías normales. Fíjense a dónde se van los riesgos con las ecografías normales, uno en 4.000, uno en 34.000, uno en 7.200. Y cuando ajustamos el valor predictivo positivo, es decir, que la prueba esa positiva para trisomía 18 o 13, realmente la tuviera el feto, fíjense los riesgos, 5%, 1%, 10%, 1%, es decir, mayoritariamente normales, y después resultaron los cariotipos normales. Entonces, fíjense la diferencia. Valores predictivos positivos antes de ver al feto, valores predictivos positivos con ecografía totalmente normal. Por eso les digo, ahí vamos a tener escondidos, en la ecografía normal, vamos a tener escondidos los falsos positivos del NIPT. Siempre miremos los NIPT positivos y que no los vimos nunca todavía. Entonces, ¿por qué tenemos falsos positivos? Y con esto vamos terminando y voy a dar los 2 o 3 conceptos sobre el tema que decía de estudios invasivos relacionados con los NIPT. Las causas biológicas de por qué podemos tener falsos positivos o negativos son fundamentalmente los positivos. Fíjense los 2 primeros renglones, mosaicismos confinados a la placenta o mosaicismo fetal verdadero. Es decir, mosaicismo es la presencia de más de una línea celular en algún tejido, en este caso en el embarazo. Después, por supuesto, gemelo evanescente, importante ver la ecografía, pues yo hago la ecografía y veo un embarazo detenido,
en realidad el anormal puede ser el que se detuvo, hallazgos maternos incidentales, es decir, que la madre tenga, especialmente esto es un problema para anomalías cromosomas sexuales, que la madre tenga alguna enfermedad maligna, que eso produce anomalías y está perfectamente descrito, trasplante de donante masculino y que me salte un problema del I, o alguna enfermedad del tratamiento que afecta la calidad del ADN libre circulante. Y de causa de falsos negativos, en realidad los falsos negativos hay muchos que están metidos que tienen relación con fracción fetal baja, es decir, que ahí no los pescaron y lo dieron como normales. Y bueno, es conocido obesidad materna, embarazo múltiple, enfermedades o tratamientos, incluso algunos han reportado que las que están con heparina tienen más tasa de falsos negativos, algunas aneuploidías fetales, embarazos por terapia o edad gestacional precoz. Y la otra es mosaicismo, es decir que el tema de mosaicismo es la causa principal de falsos, especialmente de falsos positivos. Entonces, en relación a los conceptos que tenemos que saber a esto, tengo el NIPT positivo. Y obviamente, normalmente lo que tengo es el dilema, o le hago vellosidad coriónicas o le hago amiocentesis. La vellosidad coriónica la puedo hacer mucho antes y la amiocentesis tengo que esperar hasta las 16 semanas. Y a su vez la amiocentesis en general tengo que esperar un poco más el resultado. Entonces, ¿qué hago de estas dos cosas? Bueno, cualquiera de las dos cosas es de bajo riesgo, así que no vamos a entrar en esos detalles. Cualquiera de los dos, en manos de gente que se dedica, el riesgo de pérdida de embarazo por tomar una muestra de vellosidades o de líquido amniótico es del 0,1 0,3%, de acuerdo a ya numerosísimos estudios. Pero, ¿cuál es el problema? Tenemos que saber qué es lo que estamos tomando. Cuando tomamos vellosidades coriónicas o cuando tomamos amniocentesis. Entonces, para esto miremos este gráfico que publicó Diana Bianchi hace muchísimos años. Cuando nosotros tomamos vellosidades coriónicas, estamos tomando trofoblasto. Si es el de cultivo corto, estamos tomando vendría a ser el citotrofoblasto. Y si el cultivo de largo plazo ya nos da un poquitito más de profundidad. Pero pensemos que el NIPT está tomando, que me da positivo, son células o es ADN desprendido de estas células, de las que yo hago vellosidades. Entonces yo puedo seguir manteniendo el mismo problema. Si yo me quiero acercar al feto, tendría que tomar líquido amniótico. Estas son células más fetales, tendría que tomar líquido amniótico. O visto en otro esquema más moderno, si vemos acá en este gráfico, esto vendría a ser una vellosidad coriónica, esto es la parte interna, es la que nosotros vemos en el cultivo de largo plazo, y la parte externa, el citotrofoblasto y citotrofoblasto, que es el que vemos en el cultivo de corto plazo. Nosotros estábamos tomando una muestra de acá, del estrofoblasto. En cambio, el feto es lo verde. Cuando tomamos líquido amniótico, nosotros estaríamos tomando un poco células de lo verde y de lo colorado. Entonces, tenemos que tener cuidado porque en estos, teniendo en cuenta que los mosaicismos y los mosaicismos limitados al trofoblasto son una de las causas más frecuentes de falsos positivos, tenemos que tener cuidado con qué es lo que tomamos. Obviamente, si la ecografía es anormal, tomamos la vellosidad porque seguro que debe ser anormal. Pero si la ecografía es totalmente normal, bueno, tendríamos que discutir qué es lo que nos conviene más, si tomar placenta o tomar vellosidades coriónicas o tomar líquido. Y vemos que, sin entrar en detalle, hay un montón de distintos tipos de scriptos de mosaicismo, de los cuales tenemos responsables, ya están estudiados cuáles son los responsables de los falsos positivos y de los falsos negativos de NIPT. Para cerrar, conceptos claves. El NIPT no es diagnóstico, ya que tiene falsos negativos y tiene falsos positivos. La ecografía es esencial para la interpretación del NIPT, es esencial para asesoramiento de los pacientes. No asesorar pacientes con NIPT positivo sin haber visto al feto o sin hacer ver al feto. Y por supuesto que el NIPT positivo tiene que ser siempre evaluado o en vellosidades coriónicas, y siempre cuando es vellosidad tiene que ser en cultivo de corto y largo plazo, o en amniocentesis, especialmente si la ecografía es normal. Bueno, muchísimas gracias.
Lucas, mil gracias por la conferencia, estuvo fantástica. Quería preguntarte algo en la practicidad de la prueba. En la población general, ¿cómo es la indicación en IPT para ustedes? ¿En la población general a todo el mundo? ¿O a 5 años? ¿O a qué tipo de población ustedes le apuntan con la prueba? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha a mí? Mira, lamentablemente en nuestro medio, que supongo que no debe diferir mucho del de ustedes, no existe ninguna política ni está incorporada ninguna política de salud, no está incorporada ninguna política de seguro de salud, ni privado, ni nada. Es 100% privado. Entonces, está limitado, es casi, yo diría, un producto elitista, porque está limitado entonces a los pacientes que pueden acceder. No entra dentro de ninguna, si bien uno trata de tomar las estrategias que se usan en el hemisferio norte para decir, qué sé yo, para los valores intermedios o a veces resolvemos alguna situación donde el paciente, a pesar de todo, no quiere hacer, estamos viendo una translucencia nucal y da riesgo aumentado para trisomía 21 y el paciente no quiere hacer una punción, porque la punción, digamos, la misma industria del ADN se ha encargado de marcar eso de que es invasivo y se ha apropiado del tema no invasivo. Entonces hay mucha gente que le tiene miedo. Entonces, en ese caso, dice, bueno, ahí hago, sobre todo si me dio riesgo para Down, y uno dice, bueno, para descartar Down es excelente, porque detecta prácticamente, no se le escapa la trisomía 21. Pero claramente no tenemos ninguna estrategia aplicable. Mi segunda pregunta es con respecto a si yo soy un médico normal que ve una paciente entre la semana 11 y 14 y es una paciente que tiene 36 años y yo le recomiendo que se haga una IP, lo ideal, ¿tú crees? Yo ya vi la diapositiva que pusiste ahí con el carro, pero ¿tú crees que el tamizaje o el screening de la 11 a la 14 con las hormonas, el NIPT no excluye ese tamizaje? ¿La paciente debe salir a hacerse las dos pruebas o solamente el NIPT? No, sin duda las dos pruebas. Y una cosa, si la paciente está decidida y tiene acceso a hacer el NIPT, bueno, obviamente se lo va a estar haciendo alrededor de las 10 semanas. Lo que hacemos en esos casos, que creo que lo hacen muchísimos, es en vez de hacer el screening combinado a las 12, lo hacemos a las 13. Que a las 13 semanas hoy en día, y ya lo vimos, lo que nos mostró Catalina, lo que nos mostró Jorge y muchos de ustedes seguro que con los equipos actuales y todo, es un mini scan fetal detallado y además podemos hacer el screen de preeclampsia. Entonces lo corremos un poquito a las 13, 13 y media y yo creo que tenemos ese conjunto de NIPT negativo a las 10, 11 semanas y la ecografía que estamos acostumbrados a hacer y no deberíamos abandonar por nada del mundo a las 13 semanas, yo creo que nos da un panorama de riesgo mucho más acabado para el embarazo. La última pregunta mía es, en Colombia una prueba de estas más o menos vale $400, $500 y ha ido bajando con el tiempo, pues probablemente pues ya porque la prueba se va haciendo más antigua y va teniendo más aceptación poblacional. Ustedes allá en costos, ¿cómo están frente a la prueba? Y qué tanto la comunidad médica la manda, más que las personas la puedan pagar. O sea, ¿es una prueba tan costosa como para nosotros o es más barata o cómo funcionan allá? No, está parecido, está $400, $500. No te sabría decir qué proporción de médicos la pide o la pide si es mayor la demanda de los pacientes o mayor la demanda de los médicos, porque son datos que no. Por ahí Jorge Hammer, donde él trabaja, venden la prueba, por ahí tiene más datos, pero en general estas cosas que se manejan así en forma del que puede acceder, muchas veces la demanda viene del lado del paciente, ¿no? Que tiene acceso y se mueven en su medio social, su amiga, su hermana, su prima, hablan del ADN,
Me parece que es más un boca a boca de los pacientes. Lucas, mil gracias por aceptar la invitación, muy especial, fantástica, como te dije, la conferencia. Y bueno, estás siempre invitado a Medellín. Muchas gracias, un placer.